Pero vamos a hablar de un tema que es para que personalmente cada uno lo analicemos y pensemos. Voy a hablar de la fe. Y te pregunto, ¿tienes tu fe? ¿Estás seguro que tienes fe? ¿Cómo crees que tienes fe? Hay muchos falsos conceptos entre nosotros los adventistas en cuanto a la fe. Muchos creen que yo tengo fe en que voy a ir al freeway y no voy a tener ningún accidente. Pero descuido las leyes de tránsito, me voy más allá de la velocidad que debo ir y tengo un accidente. O por ahí en un examen médico se diagnostican que tengo cáncer. Y tengo fe en que Dios me va a sanar, pero no me sana, muero. Tomo la visa, la tarjeta, y me gasto 3.000 o 4.000 o 5.000 dólares. Y tengo fe en que Dios de alguna manera va a responder aquello. Y como no suceden estas cosas, me desanimo. Empiezo a perder confianza en Dios y muchos abandonan la iglesia. ¿Por qué? Porque no salió como yo pensaba. Ahora vamos en esta mañana a analizar qué es la fe. Hay una definición bíblica y quizás nos conformamos con ella sin entenderla. Hebreos capítulo 11, el versículo 1. Es pues la fe, dice la versión del Valera del 60, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me gusta más la versión de Dios habla hoy, en que nos dice, la fe es tener plena seguridad. Notemos, hermano, tener plena seguridad de recibir lo que se espera. Es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. Me gusta más esta versión, es más clara. Notemos, hermanos, allí, seguridad. ¿De qué cosa? De recibir aquello que se espera. Como adventistas estamos esperando la segunda venida del Señor Jesús. Estamos esperando la vida eterna. ¿Hay seguridad en nosotros? El apóstol San Pablo sí llegó a tener esa seguridad. Que Dios me dará, ¿qué cosa? La corona de justicia en aquel día. Él estaba seguro de aquello. Ahora, en Hebreos 11 es el capítulo de la fe. Y el versículo 6 nos dice, sin fe es imposible. Ahora no tenemos, hermano. Imposible. No le busquemos vuelta porque no hay salida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario, ¿qué cosa? Que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardoneador de los que le buscan. ¿Estamos seguros nosotros de Dios? No lo hemos visto. ¿Cómo es Dios? Para muchos es como nosotros, porque la Biblia, para que podamos entender a Dios, nos habla en términos que podamos entendernos.
Dios tiene ojos para ver. Dios tiene piernas para caminar. Dios tiene brazos para movilizarse. No. Dios es espíritu. ¿Y los espíritus qué cosa? No tienen carne, no tienen hueso. Yo me pongo muchas veces, me siento allí en el hall de mi casa y me pongo a pensar. Y me lo imagino de una, trato de que en mi mente se transfigure allí la imagen de Dios. Y es imposible. Vamos nosotros allí a San Mateo capítulo 8, del versículo 5 al 13, no lo vamos a leer por falta de tiempo. Pero dice que entrando Jesús a Capernaum, aquellos que estuvimos en el viaje, ahora se van a imaginar allí Capernaum. Y entra Jesús a Capernaum. Y le va a salir al encuentro, según un evangelista, un centurión romano. Los romanos tenían dividido su ejército en diferentes fases y tenía lo que llamaban ellos la centuria. Y cada centuria tenía un jefe. Ese jefe se llamaba centurión. Y tenía a su cargo 100 soldados. Y allí ahora va a aparecer en la escena Jesús entrando a Jerusalén y viene ahora un centurión y le dice: Señor, tengo un criado que está enfermo, gravemente enfermo. De acuerdo a algunas de las versiones estaba como quien dice con posibilidad de que se iba a morir. Y yo quiero que tú pues le sanes. Y Jesús le dice: qué cosa, muy bien, yo te lo voy a sanar. Tenemos que tomar la versión de varios evangelistas para poder entender bien el cuadro. Es Jesús caminando y le va a aparecer un grupo de ancianos de la sinagoga de Capernaum, interviniendo a favor de este centurión. Luego va a aparecer dentro de unos instantes más otro grupo, dice, de amigos del centurión, que van con el mismo pedido. Y Jesús va caminando hacia la casa del centurión, pero por la muchedumbre y lo demás, el paso es lento, va despacio. Y entonces sí, ya en tercer lugar le va a aparecer el centurión. Ya Jesús sabe. Y Jesús le dice: yo lo voy a sanar. Pero el centurión le dice: mira, no soy digno de que entres tú bajo el techo de mi casa. Yo soy un centurión, que solo sabía. Yo soy un jefe. Yo dejo bajo mis órdenes soldados. Le digo a uno: ven, y viene. A otro le digo: anda, y se va. A otro le digo: haz esto, y lo hace. Obedece. Yo creo que si tú dices, le está diciendo: tú tienes autoridad. Notemos la fe de este centurión. Está diciendo: como yo soy jefe y mando y me obedecen, tú también eres jefe, tú también tienes poder. Di solamente la palabra y mi siervo sanará. Tremenda. Jesús queda sorprendido. Dice: nunca en Israel he hallado tanta fe. Notemos que está hablando con un pagano, está hablando con un, diríamos, enemigo del pueblo de Dios, que lo tenían dominado. Sin embargo, Jesús exalta la fe de este hombre en una manera muy clara.
Pasamos un poquito rápido a San Mateo capítulo 17. Y vamos a encontrar otro aspecto allí, del versículo 14 en adelante, está el lugar en que Jesús ha mandado a sus discípulos a curar a un endemoniado. Y no han podido sanarlo, han fracasado. Y ahora Jesús va caminando y viene un hombre y se arrodilla delante de Jesús. Y le dice, mira Jesús, yo tengo un hijo. Ese hijo está también muy enfermo. Y el problema es que le he pedido a tus discípulos, notemos, que lo curen. ¿Y qué pasó? Fracasaron. No han podido hacer nada. Jesús sabe todo porque Él conoce todas las cosas. Él le dice, no hay problema. Y Jesús sana a aquel hijo enfermo. No menciona la Biblia qué discípulos eran, por lo menos eran varios los que habían fracasado en esta empresa de curar a este enfermo. Y aquellos que habían sido los protagonistas se quedan callados y esperan una oportunidad y le dicen, Señor, dilo, tú lo has podido curar, ¿por qué nosotros no lo curamos? Y noten que cuando Jesús mandó a sus discípulos a hacer la obra misionera, diríamos, le dijo qué cosa, le dio poder de echar fuera demonios, de sanar enfermos, de hacer milagros. Y le preguntan, Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué nosotros no podíamos curarlo? ¿Y cuál fue la respuesta? ¿Por qué cosa? Porque no tuvieron fe. Tuvieron, diríamos, equivocadamente fe. Eran seguidores de Jesús. Sin embargo, ¿qué cosa? Estaban obrando en esta oportunidad con la creencia. Y aquí está la diferencia entre fe y creencia. Estaban obrando con la creencia de que ellos tenían poder para sanarlos por ellos mismos. Y entonces ellos, ¿qué cosa? Allí fracasaron. Es la diferencia entre creer y fe. En Santiago, el capítulo 2 y el versículo 19, nos dice que los demonios, también, ¿qué cosa? Creen. Ahora, cuidado, hermano, vuelvo a repetir. Vamos despacito, pero quiero que en esta mañana salgamos de aquí convencidos de que si tenemos fe o no tenemos fe. ¿Cómo se obtiene la fe? Si tenemos fe, ¿cómo la obtenemos? ¿De dónde sacaron la fe que tienen ustedes? Vamos a ver aquí varios versículos. Primeramente, Romanos capítulo 2 al versículo 3. Esto es importante, porque podemos decir que tenemos fe. ¿Y de dónde la recibieron la fe? ¿Cómo tienen fe? ¿Cómo saben que tienen fe? Romanos capítulo 12, el versículo 3 nos dice allí, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Qué cosa? Dios. La medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces la fe la recibimos ¿de dónde? Dios. La recibimos de Dios.
Si vamos a Gálatas, el capítulo 5, del versículo 22 en adelante, encontramos los frutos del Espíritu. Los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y la fe es un fruto, ¿qué cosa? Del Espíritu Santo. Es algo que Él nos da. Por eso el Señor Jesús dijo, escudriñe, que bueno, vamos a ir a Romanos 10, 17 primero. Romanos 10, 17, la fe es por el oír, y el oír es ¿qué cosa? Por la palabra de Dios. Entonces la fe viene ¿qué cosa? Por el oír, pero el oír viene ¿de dónde? De la palabra de Dios. Por eso el Señor Jesús dijo ¿qué cosa? En San Juan 5:29, 5:39, perdona, escudriñar las Escrituras. Porque uno de los beneficios de escudriñar las Escrituras es ¿qué cosa? Es el tener fe. Vamos viendo, hermanos, entonces. La fe Dios reparte a uno. La fe viene ¿qué cosa? Viene por el oír. Y el oír viene por la palabra de Dios. Va siendo allí un círculo. Ahora, notemos, y quiero que notemos, hermanos, que vayamos notando la diferencia entre fe y presunción. Cuando vamos a San Mateo, el capítulo 14, del versículo 22 en adelante, encontramos una historia interesante. Jesús pide a los discípulos que se vayan a la otra orilla del mar de Galilea, y Él va a ir más tarde. Y cuando es la cuarta vigilia de la noche, de acuerdo a los romanos, la cuarta vigilia era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Era la cuarta vigilia. Notemos, hermanos, la hora es importante. Allí van los discípulos yendo, obedeciendo a Jesús, y se levanta una tremenda tempestad, una tormenta terrible que los discípulos temen por su propia vida. Y allí aparece Jesús caminando sobre las aguas, acercándose al barco. Los discípulos lo ven y se asustan, tienen miedo, lo confunden y piensan que es un fantasma. Claro, a esa hora no sabemos, era después de las 3 de la mañana, entre las 3 y las 6, dijimos. Se asustan. Y Pedro mira allá y el Señor Jesús le dice, no teman, yo soy. Ellos conocen la voz de Jesús. Saben que es Jesús el que está allí, no es un fantasma. Y Pedro, como siempre quiere ser el primero, le dice, si eres tú, no temo. ¿No estás seguro? La fe de Pedro allí está en la penumbra. Dice, si eres tú, di que yo vaya caminando hacia ti. Y Jesús le dice, bueno, ven. Y Pedro comienza a caminar. Y allí muy tranquilo va caminando sobre las aguas. Y de pronto se da vuelta. Se da vuelta para mirar a los discípulos que estaban en el barco. Y Pedro, orgulloso, miren, yo caminando sobre las aguas, ¿no? El orgullo de él, el creer que él podía hacer las cosas sin Jesús. En ese momento se olvida de Jesús. En ese momento soy yo, Pedro, solo. Jesús, está bien. Y comienza a hundirse. El Espíritu decía, antes a toda la gente, se habla muy bonito de esto, si alguno quiere leerlo con más interés. El tiempo es muy corto y tengo que saltar algunas cosas, pero vamos a ver, hermano.
Yo voy a dar una definición que no es bíblica, no está bien la Biblia, no está de acuerdo. Fe es confiar totalmente en Dios, 100% confiar en Dios. Eso es fe, es más sencillo, ¿verdad? Pero ahora aquí viene un punto muy clave. Hay un versículo, es uno de los favoritos míos, tengo varios, pero es un versículo que debiéramos tener en cuenta. Romanos 8:28. Romanos 8:28 me dice qué cosa allí. Y sabemos, notemos, que los que aman a Dios, quiero que escuchemos bien, hermano, que los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Notemos, dice los que aman al Señor. Y si yo preguntara, ¿cuántos amamos a Dios? Yo sé que levantaremos la mano, pero cuidado. Yo no quiero mentirosos en la iglesia, o no lo quiero identificar. Por eso muchas veces no pido que levanten la mano. Soy diferente a otros pastores que quieren manifestaciones. No. Yo más bien, en vez de levantar la mano, le estoy instando a la mente, a que piense, capacite. ¿Amas tú al Señor Jesús? ¿Cómo demuestra que amas al Señor Jesús? Este versículo está relacionado, casi diríamos, son inseparables, aunque están muy diferentes. Romanos de Primera de San Juan 5:3. Y son dos autores diferentes, San Pablo y San Juan. Pero noten, hermanos, cómo se explican los dos. Primera de San Juan 5:3. Este es el amor a Dios. Romanos 8:28 me dice los que aman. Y ahora San Juan me va a dar la respuesta. Dice, y este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. ¿Estamos entendiendo bien ahora, hermano? Romanos, los que aman al Señor. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los que guardan los mandamientos. Entonces, cuando algo anda mal, no es echarle la culpa a Dios. No es pensar, ¿por qué Dios me trata a mí así? ¿Por qué no me trata diferente? Debiéramos pensar, ¿estoy yo amando a Dios? Y para decir que sí, tengo ¿qué cosa? Que obedecer a Dios, guardar los mandamientos de Dios. Son las dos cosas en una manera muy clara. Y encontramos aquí uno que amaba a Dios. Para mí es un ejemplo máximo. Allí está en Hebreos capítulo 11, están todos allí los grandes héroes de la fe. Y está Abraham, ya está en una lista interesante que pueden leerlo ustedes. Pero para mí el más interesante es Job. Job es fiel a Dios. Nos dice allí cómo él guardaba, digamos, a toda la familia y cómo hacía su vida espiritual muy bien. Pero allí en Job capítulo 2, versículo 9 y versículo 10. En medio de su tremendo sufrimiento, en vez de tener el apoyo de su esposa, la esposa es, no voy a decir aquí porque se pueden ofender a algunos, ¿verdad? De las mujeres o de las esposas. Sin embargo, la esposa le dice, maldice a Dios y muérete de una vez. En otras palabras está diciendo,
Me quiero deshacer de ti, de tus quejas, de tus dolores, de tus sufrimientos. No quiero más, muérete de una vez y me dejas tranquilo. Y el esposo le responde, has hablado como una mujer fatuá, una mujer tonta, una mujer imbécil. No recibimos de Dios todos los bienes. No vamos a recibir de Dios también lo que no es bien. Recibimos de Dios tantas bendiciones. Si viene algo diferente, ¿no le vamos a recibir también de la misma manera? Y ese Job, a pesar de tener aún su propia mujer en contra, sus 3 amigos que lo van a visitar también, lo hostigan en una manera tremenda. Y él, a pesar de todo eso, Job capítulo 19, en el versículo 25 en adelante, yo sé que mi Redentor vive. Yo sé, estoy seguro. Notemos, hermano, esto es fe, una seguridad absoluta. Y notemos la fe y las creencias que tenía Job. Es lo que vamos a ver. Vamos a ver allí las doctrinas básicas de la iglesia adventista. Ya las tenía Job. Yo sé que mi Redentor vive. Y después de deshecha mi carne, después que vaya al sepulcro, después que me convierta en ceniza, dice qué cosa, yo sé que lo voy a ver a Dios y lo van a ver mis ojos le verán, no otro, yo le voy a ver. Creía en Apocalipsis capítulo 1 versículo 7 en que todo ojo le verá. Él dice qué cosa, yo estoy seguro que voy a ver a Dios. Ese es el caso específico de una fe tremenda. 2 maneras para ir terminando, porque el tiempo me corre. Romanos capítulo 10 versículo 17. 2 maneras de aumentar la fe. Si tú crees en Dios, si tú amas a Dios, si le amas vas a guardar los mandamientos. Y si guardas los mandamientos, ¿qué cosa? Estás dentro del plan de la protección de Dios. Romanos 8:28. Dios te va a cuidar. Todo va a ser para bien tuyo. ¿Por qué? Porque amas al Señor. Y 2 maneras de aumentar la fe. Romanos 10:17, la fe es por el oír, y el oír es ¿por qué cosa? Por la palabra de Dios. No es mirando televisión que voy a aumentar la fe. No. No es teniendo el teléfono inteligente y estar con el teléfono allí que voy a aumentar la fe. No es con la computadora, hermanos, es con la palabra de Dios. Y yo te pregunto esta mañana, ¿cuántas horas al día gastas tú frente a un televisor? ¿O cuántas horas gastas con tu teléfono? Hablando y comunicándote y chismeando y haciendo todo allí. Compáralo con las horas que pasas en contacto con la palabra de Dios. Y te vas a dar cuenta tú, o vas a saber quién está procurando aumentar la fe por la palabra de Dios. Y quién está, ¿qué cosa? Desperdiciando la oportunidad y teniendo una fe pobre, una fe anémica, una fe que cuando fracasa un poquito, me quejo de Dios, dejo la iglesia y me voy y no me importa, me vuelvo al mundo. Mientras que una fe firme, sólida, diga hermano que fe es confiar
completamente en Dios y en toda circunstancia, buena o mala. Porque si yo amo a Dios, Romanos 8:28, todo va a ser para mi bien. Hermanos, y este versículo yo he tenido que darlo vuelta 1000 veces. ¿Por qué Dios me quitó la sordera, la audición? ¿Por qué soy sordo? ¿Por qué? ¿Será que yo no amaba al Señor? ¿Por qué quedé ciego de un ojo? Soy tuerto. ¿Por qué? Sí, dice que los que aman al Señor, ¿qué cosa? Este versículo ha sido un consuelo, pero ha sido algo que todavía lo sigo dando vuelta. Los que aman a Dios, todas las cosas son para bien. Gracias a Dios por mi sordera, gracias a Dios por mi ceguera. Pues ese versículo, ¿qué cosa? Todas, yo amo a Dios. Y todas las cosas dice son para mi bien. No lo entiendo. ¿Por qué? Algún día lo voy a entender. Amén. Pero fe es ¿qué cosa? Confiar completamente en Dios en todas las circunstancias de la vida. Entonces, esa es la manera, la fe por el oír y el oír por la palabra de Dios para aumentar la fe. Y en segundo lugar, Santiago 2, del 14 al 20. La fe sin obras es muerta. Noten ustedes, hermanos, en Hebreos capítulo 11, léanlo detenidamente y vean que cada individuo hizo algo. Por eso está allí. Hizo algo. No, dijo yo tengo fe y no hago nada. No, la fe verdadera nos mueve a obrar, a hacer algo. ¿En favor de quién? En favor de otro. Voy a dejar acá y voy a terminar de una manera diferente a otras veces. Y vuelvo o quiero retroceder en mi mente 85 años. ¿Cuánto? 85. Vuelvo todavía consciente, vuelvo a ver, estoy retrocediendo, plenamente consciente, 85 años atrás. Yo era un muchacho que no había ocasión especial sin que yo participara en la iglesia. Participaba con una poesía. Día de la Madre, si tienes una madre todavía, da gracias a Dios que te ama tanto, porque no todo mortal contar podía dicha tan grande ni placer tan grande. Me acuerdo todavía, 85 años atrás, de la madre. Cuando era el padre, pues allí había una poesía del padre. Cuando era este día, pues había ya. Y hace 85 años atrás recité algo que viene en relación con la palabra de Dios. Y yo quiero en esta mañana tratar de revivir aquellos momentos. Señor, en el murmullo lejano de los mares, vibrar oí tu acento con noble majestad. Oílo susurrando del monte en los pinares, oílo en el desierto con ronca tempestad. Tu voz cruza en las brisas y en el perfume leve que brota los columpios de la silvestre flor. Tu sombra entre las aguas magnífica se mueve,
tu sombra que es tan solo la inmensidad, Señor. Tu nombre en el espacio lo escriben los cometas con cifras misteriosas que el hombre no leyó, porque jamás supieron ni sabios ni profetas el inmortal arcano que en ella se ocultó. Tú diste a la montaña su soledad augusta, su sombra gigantesca, su religiosa paz, el brillo a las estrellas, brillas a las estrellas, su religión de ella. Tú diste al hombre acentos para cantar su hosanna cuando la negra noche le pide una oración. Mas calla el hombre entonces. Por eso en la montaña los pájaros te ofrecen universal canción. Yo sé que tú inflamaste los soles del vacío, que solo el derramado sonoro y ancho mar, con sus gigantes voces, podrá, no yo, Dios mío, al son de las borrascas, tus glorias celebrar. Señor, cuando en mis horas tristes de soledad y duelo se baña en sus tristezas mi pobre corazón, aleja tú las nubes mientras remonta el vuelo hacia tu santo alcázar mi férvida oración. Amén. Eterno y poderoso y todopoderoso Padre, creador de los millares de millones de mundos que poblan el espacio. Dios todo omnisapiente, que todo lo sabes. Tú sabes que hay en esta mañana corazones quizás angustiados, corazones perturbados o confundidos. Tú que todo lo sabes, quiero que intervengas en el corazón de cada hermano y cada visita presente aquí esta mañana. Que tú le hagas ver, oh Dios, las glorias eternas que están en el futuro. Que nazca en ellos la fe en poder participar de la vida eterna. Y que tengan la seguridad que vamos a verla nosotros. Amén. Y esa seguridad que nos haga vivir una vida cristiana consecuente. Amén. Dios omnipresente, gracias porque estamos seguros que tú estás aquí esta mañana. Amén. Quiero, Dios, que cada persona al salir salga con la convicción de que tú le amas. Salgamos esta mañana con la seguridad de que al morir en Cristo Jesús para participar en la primera resurrección. Oh Dios infinito, queremos vivir contigo. Queremos salir de este mundo miserable y disfrutar algún día contigo y los millares de ángeles de las cosas maravillosas que tú has preparado y estás preparando para aquellos que te aman. Amén. Queremos en esta mañana decirte, oh Dios, Dios, yo te amo. Amén. Y como te amo, quiero guardar tus mandamientos. Ayúdame en mis debilidades a poder cumplirlos y estar listo, que cuando tú aparezcas en las mansiones del cielo, que yo pueda decir, he aquí nuestro Dios,
le hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Por Jesús lo pedimos.